el Salmo número 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Vamos a entonar este canto que lleva por título Al estar ante ti.
Bien, les invito a abrir sus Biblias, hermanos. Vamos a preparar nuestro corazón para el mensaje de esta ya tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Y vamos a leer solamente el versículo 9. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7 y solamente vamos a leer el versículo 9. Bien, la palabra nuestra dice así, vamos a hacerlo todos juntos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Dejo el tiempo a nuestro hermano Ezequiel, quien comparte en esta tarde. Oye, sácamelo. Ando nervioso por esta cosa. Pero bueno, si los hermanos lo exigen, hay que ponerse. Buenas tardes, hermanos, me da gusto verles en este día. Gracias a Dios que podemos estar aquí y gozarnos en este tiempo. Ya nuestro hermano nos ha hecho el favor de leer el versículo en el que vamos a meditar, de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios. Estamos prácticamente finalizando el año 2024 y cada uno de los que aquí estamos, hermanos, sin duda que hemos podido apreciar, disfrutar de la bondad y de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Así que tenemos que siempre recordar cómo es Dios en nuestra vida. Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso y nunca nos ha dejado, siempre está presente en nuestra vida y siempre debemos de tener un corazón agradecido hacia Él, porque aunque nosotros no somos del todo fieles, Él siempre ha sido fiel y siempre lo será. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí. Gracias porque nos permites abrir tu palabra y poder meditar a través de ella, Señor. Rogamos, Señor, que tú bendigas este tiempo, que tú bendigas tu palabra, que llegue a nuestros corazones. Ruego, Señor, de tu Espíritu Santo, que me guíe para compartir tu palabra y que los que aquí estamos, Señor, que aun cuando sabemos y conocemos acerca de que tú eres fiel, podamos siempre tener presente en nuestra vida, Señor, que debemos ser agradecidos contigo. Bendice este tiempo, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema entonces, la fidelidad de Dios. Durante este año que estamos concluyendo o terminando, el Señor nos ha permitido vivir muchas etapas en la vida, experiencias mismas de la vida. Y entre esas experiencias, la mayor de ellas podemos decir que es la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. Dios siempre es fiel. A diferencia de la vida del hombre, nosotros todos los seres humanos, no somos fieles muchas veces, no siempre somos fieles, ni somos fieles a Dios, ni somos fieles a veces en nuestra misma convivencia con cuando interactuamos con las demás personas. El hombre por naturaleza es infiel y lo muestra en varias áreas de su vida. Lo muestra en su relación personal con Dios. Muchas veces nosotros al inicio de año podemos decir, sí, este año voy a seguir a Dios de todo corazón, voy a leer la palabra, voy a orar, voy a dedicar un tiempo. Pero al paso de los días nos olvidamos y nos centramos en muchas otras cosas, pero no en Dios. Entonces nos olvidamos de Dios, nos apartamos de Dios, nos alejamos de Dios. Sin embargo, Dios siempre ha permanecido fiel en nosotros, en nuestra vida, siempre ha estado con nosotros.
El hombre también es infiel muchas veces en el mundo no cristiano y aún a veces hasta en el mundo cristiano. Es infiel en la vida matrimonial y eso es triste porque nosotros sabemos que eso no es la voluntad de Dios y el hombre aún en su relación matrimonial pues viene a ser infiel, ya sea el hombre, ya sea la mujer, en muchas ocasiones se muestra esa infidelidad. El hombre también es infiel en cuanto a sus tratos con con su prójimo. En esos tratos que hace, muchas veces promete y a veces difícilmente cumple. Se da mucho en el ámbito laboral cuando se hacen tratos con personas y luego pues no se cumple lo que se promete. Sin embargo, nosotros sabemos que como cristianos debemos de cumplir esos tratos y no debemos engañar, porque normalmente el hombre engaña a su prójimo. A veces hacen algún trato de algunas cosas y después se olvidan de eso. Entonces, déjenme acomodar esto, no sé cómo está. Entonces nos pasa esas cosas, somos infieles. Pero a diferencia de cómo es el hombre, hermanos, Dios es fiel. La palabra que acabamos de leer dice, conoce pues que Jehová tu Dios es fiel. Dios es el Dios nuestro, el Dios del pueblo de Israel, Él es el Dios nuestro. Dice dice así, conoce pues que Jehová Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La fidelidad de Dios es algo que conforta nuestra alma. Es algo que llena nuestro corazón. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros pasamos momentos difíciles. Pasamos momentos difíciles donde vivimos experiencias, ya sean familiares, problemas laborales, problemas a lo mejor familiares. Tenemos situaciones difíciles y a veces a lo mejor tus mejores amigos o las personas en las que más tú puedes confiar te pueden fallar. Y así es. Pero Dios no nos falla. Y algo que debemos tener siempre presente en nuestra vida, hermanos, porque todo lo hemos experimentado y lo hemos vivido en este año, es que Dios es bueno. Dios es bueno. Es por naturaleza bueno. En Él no hay maldad, aún en su propósito no hay maldad. Dios es bueno y siempre nos va a mostrar su compasión. Dios es misericordioso. Cada día, como leímos en el pasaje que nuestro hermano leyó de Lamentaciones capítulo 3, nos dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Cada día Dios nos muestra su misericordia. Cada día Dios nos muestra su bondad. Dios es fiel. Él es fiel con nosotros. Nunca nos deja, nunca nos abandona en nuestras necesidades. Y esto es algo que cada uno de nosotros debemos de tener siempre presente, hermanos, porque cuando pasamos por momentos difíciles, a veces algunos llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero si hay algo que Dios tiene y que en su naturaleza es que Él es fiel. Nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, siempre está presente en nuestra vida. Sin embargo, su fidelidad no solo se muestra en el que está con nosotros, su fidelidad se muestra en varios aspectos de nuestra vida, porque Él es fiel, por naturaleza es fiel y va a mostrar su fidelidad en todo lo que Él dice, en todo lo que Él promete, en los diferentes aspectos en nuestra vida. Y vamos a ver hoy esos 4 aspectos. Número 1, vamos a ver la fidelidad de Dios y que la naturaleza de Dios es ser fiel. Lo segundo es que Dios es fiel a sus promesas, pero también a lo que Él nos advierte en cuanto a los juicios de pecado.
Tercero es que Dios es fiel y espera que nosotros como sus hijos podamos mostrar fidelidad, ser fieles, fieles a Él y fieles a nuestro prójimo. Y cuarto, que nuestro Dios es fiel y que a veces cuando nosotros nos damos cuenta que no hemos sido fieles, también es Dios fiel en perdonar. Nuestro Dios es fiel en perdonar. Y es un momento de recapacitar, un momento de meditar, un momento de ver cómo es Dios. La naturaleza de Dios es ser fiel. Dice nuestro versículo que se refiere al Dios del pueblo de Israel y a nuestro Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. La fidelidad es una característica esencial en la naturaleza de Dios. Por naturaleza Él es fiel. La fidelidad de Dios puede resultar incomprensible a nuestra mente, y especialmente porque estamos más familiarizados con la falta de fidelidad que con la fidelidad. En el mundo en que vivimos estamos más familiarizados, estamos más habituados a la infidelidad que a la fidelidad, y en este caso, cuando decimos que Dios es fiel, pues nos resulta un poco difícil, pero Dios es fiel por naturaleza. Dios posee ese atributo como parte de su ser, y sin Él pues no sería Dios, porque Él no cambia, Él permanece siempre fiel. Si Dios obrara en contra de su naturaleza, porque su naturaleza es ser fiel, pues entonces no sería Dios, como dije, pero eso es imposible que pueda ser, porque por naturaleza es fiel. Dios no puede obrar en contra de su naturaleza. De tal manera que la misma palabra del Señor nos lo afirma ya en 2 Timoteo 2:13, cuando nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y pensemos en nuestra vida, ¿cómo ha sido Dios con nosotros durante el año que está a punto de terminar? ¿Y cómo ha sido de fiel en nuestra vida? Y pensemos cómo hemos sido nosotros de fieles a Él, porque aquí dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Iría en contra de su propia naturaleza. Dios es fiel. La fidelidad de Dios es parte de sí mismo. Eso es lo que le caracteriza. El salmista lo expresa de una manera muy especial en el Salmo 89, versículo 8, cuando dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Parte de su ser, parte de su esencia es que Dios es fiel. Su fidelidad es tan grande que a veces nos resulta incomprensible. El mismo salmista nos dice en el Salmo 36:5 lo siguiente: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La grandeza de la fidelidad de Dios resulta incomprensible a nuestra mente, pero Dios es fiel y su fidelidad es muy grande. Como podemos ver, hermanos, la fidelidad de Dios está por encima de la comprensión humana, porque Dios nunca olvida. Dios no se olvida, no olvida las cosas, nunca olvida, ni tampoco Él falta a su palabra, nunca renuncia a su palabra. Cuando el Señor pronuncia su palabra, Él realmente la va a cumplir, siempre la va a cumplir. Cuando Él dice una palabra, Él la va a cumplir y no va a renunciar a ella. Así que nosotros, como hijos de Dios, nosotros podemos sentirnos contentos, seguros, y aún podemos descansar porque nuestro Dios es fiel en cuanto a sus promesas que Él ha dado a nuestra vida. Él cumple cada una de las promesas de bendición que nos ha dado.
Él no deja de cumplir cada una de ellas, pero también cumple aquellas palabras y aquellas promesas que tiene que ver con el pecado. Cuando el hombre desobedece a Dios, Dios también nos dice en su palabra que Él va a cumplir esa promesa de juicio hacia el hombre, y eso es algo que el Señor también cumple, ya que Él no puede cambiar, Él no cambia. Dice en Números capítulo 23, versículo 19, dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios cumple todo, hermanos, porque Él tiene el poder de hacerlo. Y lo que Él dice, Él lo puede cumplir porque tiene el poder. No es como nosotros, que carecemos de ese poder. Por eso el escritor dice, Él dijo y no lo hará, y no lo ejecutará. Él lo va a hacer, porque Él es Dios. Y veamos algunos ejemplos que la Biblia nos menciona. Hay muchos en la Biblia, hay muchos ejemplos de diferentes maneras, y algunos de estos estamos tomando, pero vamos a ver algunos ejemplos de la fidelidad de Dios en lo que Él ha dicho. Y veamos uno allá en el Salmo 119, versículo 89 al 91. Ahí nos habla de que Dios es fiel en la creación. Dios es fiel en la creación. Dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Dios hizo la tierra y Dios es quien sustenta la tierra. Y no ha sido de ahora, ha sido de generación en generación, desde que el mundo fue creado por Él mismo. Dios es quien lo sustenta porque Él es fiel. Su fidelidad está de generación en generación. Muchas generaciones han pasado hasta este tiempo en el que vivimos y ahora nos toca a nosotros, pero la tierra sigue funcionando de una manera tan perfecta, tan especial en todo lo que tiene que ver con el universo. ¿Cómo funciona? Bueno, es porque Dios es fiel. No es cuestión de que funciona de la nada, sino que está nuestro Dios en control de todas estas cosas, y todo esto funciona de una manera adecuada, porque de lo contrario sería un caos y ya no existiríamos nosotros como tierra. Sin embargo, Dios hace que todo funcione, y aún Él mismo provee y sustenta a la creación misma. Dice en Génesis capítulo 8, versículo 22, lo siguiente: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y esto es muy fácil de entender para nosotros. Ahorita estamos en el tiempo ya de frío, pero las estaciones del año es algo que Dios estableció. La manera en que se dan las cosechas es algo que Dios ha programado y que se ha dado desde el inicio de la creación hasta ahora, y no ha cesado de producir la tierra, porque si la tierra dejara de producir, entonces nosotros estaríamos muertos. De ahí nos sostenemos, de ahí vivimos, todos los productos que vienen de la tierra, que el Señor es el que la sustenta, y por eso el Señor en su fidelidad dice que mientras que la tierra permanezca, no va a cesar la sementera, ni la siega, ni el frío, ni el calor, ni el verano, ni el invierno, el día y la noche. Dios es el que obra en su creación. Así que, hermanos, de aquí a los que aquí estamos, podemos dar testimonio de que la fidelidad de Dios ha sido con nosotros en esa área en cuanto a la creación. Pero también tenemos otro ejemplo, y tiene que ver con la promesa que Dios le dio a Abraham. Ahí en Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14,
dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Cuál fue esa descendencia que tuvo que estar por 400 años? Pues el pueblo de Israel, los hijos de Jacob. 400 años en Egipto, 30 años que estuvo José allí y estaba muy bien, pero otros 400 años que estuvieron bajo esclavitud. No podían ser liberados, no podían salir por su propia cuenta. Y Dios dijo: esto va a suceder con tu descendencia, pero al paso de los 400 años, yo los voy a sacar, dice ahí, con mano fuerte. Dice que serán oprimidos por 400 años, mas también la nación a la cual servirá, dice, juzgaré yo, y después de estos saldrán con gran riqueza. Éxodo capítulo 12, versículo 40 y 41, nos dice lo siguiente: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y como dije, 30 años cuando estuvo José y 400 bajo esclavitud. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Pasado el tiempo, la promesa de Dios se cumplió. Porque como dije, cuando Dios pronuncia algo, Dios lo cumple, porque Él tiene el poder para hacerlo. Sacó a su pueblo con gran poder. ¿Quién podía liberar a los israelitas de los egipcios? ¿Quién los podía liberar de esa esclavitud en la que se encontraban? Pues no había nadie, solamente Dios. Solo Dios, que obró por medio de Moisés, y que Moisés realmente fue un hombre que Dios usó como libertador, pero realmente él fue usado como libertador, pero lo que se manifestó ahí fue la gracia de Dios en la vida de este pueblo que estaba en esa tristeza, en ese dolor, en esa miseria de la esclavitud, y que clamaban a Dios y que deseaban ser liberados, y que Dios los libera por su pura gracia. No fue en el poder de Moisés, sino fue en el poder de Dios. Moisés fue usado por Dios y Aarón fue usado por Dios, pero no fue en el poder de ellos, sino fue en el poder de Dios. Y salieron de Egipto porque Dios es fiel, hermanos, a su promesa. Dijo: estarán tanto tiempo, pero después van a salir. Pero hay un ejemplo más que podemos ver, y es el ejemplo que también hoy en la tarde estaremos meditando, y esto es la maravillosa promesa del Redentor, de un Redentor, del Redentor que todos necesitamos, que fue dado desde el libro de Génesis. Esta promesa fue dado en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios prometió que de la simiente de la mujer levantaría un Redentor, el cual heriría a Satanás por la cabeza. Y pasó el tiempo y esa promesa se fue cumpliendo, de tal manera que cuando nosotros vemos 700, más o menos 750 años antes de que naciera el Redentor, el profeta Isaías lo anuncia, porque Dios tenía presente esa promesa de que vendría un Redentor, y ese Redentor sería de la simiente de la mujer, y sabemos que es de la descendencia de Abraham y que viene de la familia de Jacob, y especialmente que nacería de la descendencia de David, del rey David. Entonces en el capítulo 7 de Isaías 14, la promesa de Dios es dada en un momento donde la nación está muy sumergida, está muy agobiada, está en gran angustia en ese tiempo, lo que es el pueblo de Israel, y el Señor les da esta promesa:
7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esto es que Dios es con nosotros, Dios entre nosotros, Dios entre su pueblo, una promesa que fue dada por Dios desde Génesis, que vendría con nosotros. Dios ha estado presente con nosotros. Dios estuvo presente con nosotros, con el pueblo de Israel en todo tiempo. Pero lo más maravilloso es que la presencia de Dios vino a estar con nosotros por medio de Cristo Jesús. Él es la viva imagen del Dios vivo que vino a encarnarse. La promesa fue cumplida cuando nació el Mesías, allá en Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23. San Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23, que dice lo siguiente: todo esto aconteció para que la escritura se cumpliese lo dicho, para que en la escritura se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios es fiel a su promesa y llegado el tiempo se cumplió. El Salvador vino a este mundo, Cristo se vino a encarnar, descendió de su trono, bajó a este mundo, tomó la forma de ser humano como nosotros para morir en la cruz y darnos vida. Y esto se cumplió, hermanos, porque Dios es fiel, porque Él es el que tiene en sus manos el control de la historia, porque Él es el que lleva todo en un proceso que lo va a cumplir, y siendo Él fiel, Él prometió que enviaría al Redentor y Cristo vino para darnos vida. Así que podemos ver que por naturaleza Dios es fiel y que Él tiene el poder para cumplir sus promesas, pero también Él cumplió todas sus promesas de bendición, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros, enviando al Mesías. Pero también Dios cumple sus promesas cuando Él nos da una advertencia con respecto al pecado. Y veamos, dice nuestro versículo en el cual nos estamos basando: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. La fidelidad es real, hermanos, en toda la palabra de Dios. Toda palabra que el Señor ha emitido, Él es fiel a su palabra en sus promesas, pero también es fiel a sus palabras de juicio hacia los hombres. Y eso a veces no lo tomamos mucho en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces nos gusta memorizar y aprender versículos que tienen que ver con promesas de bendición a nuestra vida, porque así somos los seres humanos, ¿ah? Siempre deseamos las cosas buenas, pero no tomamos en cuenta que Dios es fiel también en aquellas cosas cuando nos advierte que no debemos hacer. Y cuando nosotros pensamos que en las cosas, en las promesas de Dios, pues sabemos que Él las va a cumplir y deseamos que así sea. Pero cuando nosotros pensamos que también cuando Dios promete y advierte que si desobedecemos a su palabra, Él va a cumplir a su promesa, no hacemos mucho caso. Pero en la Biblia tenemos ejemplos, testimonios de cómo Dios cumplió con su promesa en aquellos cuando les advirtió con respecto a aquello que no debían de hacer. Y uno de ellos que experimentó esto en ambas formas fue este gran hombre llamado Josué. Josué, el sucesor de Moisés, un hombre de Dios, que este varón cuando iba a entrar a la tierra prometida, y ya cuando Moisés muere y Dios le encomienda a él, ahí en el capítulo 1 del libro de Josué, que él entre en la tierra prometida, que él entre, pero entonces le da ordenanzas y le dice que cuando él entre a esta tierra, le da ciertas ordenanzas que él debe cumplir, y entre ellas es que él no tome nada de lo que Dios ha declarado que es anatema.
todo aquello que Dios ha dicho, no toques nada de ello, solamente lo que yo te diga. Y entonces el pueblo entró y entró con gran triunfo, entró realmente dicen que la mitad de lo que era la tierra, que fue en Jericó, y que entraron de una manera impactante cuando los muros de Jericó fueron derribados simplemente porque hicieron lo que Dios les dijo y le rodearon 7 días a Jericó marchando, y al final pues el muro terminó derribado. Pero cuando ellos tomaron de las cosas del anatema, Dios realmente se molestó mucho, porque ellos no hicieron caso y les dijo, si tú vas a tomar de esto vas a morir, si tú vas a tomar de esto te voy a castigar, te voy a llamar la atención, te voy a reprender. Pero ellos no hicieron caso, como muchas veces sucede en nuestra vida. A veces tomamos en poco esas palabras que Dios nos dice cuando nosotros sabemos que no es bueno lo que a veces hacemos y que Dios ha dicho que no lo hagamos. De tal manera que en el capítulo 7 de Josué, versículo 1, nos dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió en contra de los hijos de Israel. El pueblo estaba contento, el pueblo iba muy bien, iba avanzando en su conquista. Pero solo bastó un solo hombre, hermanos, solo bastó un solo hombre que desobedeciera, y ni siquiera en acuerdo con los demás, pero que trajo realmente un retroceso, un retraso, y trajo dolor en el pueblo de Israel. Porque después que Acán toma esto del anatema y lo esconde en su casa, y entonces las cosas se ponen mal, Josué se pone triste y empieza a orar a Dios, y Dios le dice: han desobedecido. Y todo el pueblo sufre por estas cosas, hermanos. Y a veces, como decimos, no tomamos en cuenta esas cosas. Cuando Dios nos dice: mira, esto no es bueno que lo hagas, esto no es bueno que lo practiques. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque el pueblo sufrió un gran retroceso con respecto a esto. Dios les dice que por estas cosas Él no va a estar con ellos. Desde el capítulo 7, desde el versículo 7, les empieza a decir las causas por las cuales no va a estar por ellos. Y al final, en el versículo 12, dice: ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Dios dice: quita eso que te está estorbando, porque no te va a dejar seguir triunfando en tu encomienda de conquistar la tierra prometida. Y entonces, pues ya sabemos, como sabemos, tienen que descubrir quién es el que hizo esta prevaricación, y Acán es descubierto, y muere él y toda su familia, y es ejecutado. Y es algo triste, pero también algo que el pueblo tuvo que escarmentar para aprender que Dios es fiel. Dios perdonó después de que ellos reconocieron que estaban mal, después de que ellos quitaron el mal, después que ellos hicieron esto, Dios les perdonó, y Dios cumplió su promesa realmente en el pueblo con respecto a esto, porque Él es fiel. Pero también, por otra parte, Dios fue fiel con Josué cuando le prometió que si él no se apartaba de su palabra, Dios iba a cumplir todas las cosas que le había prometido. Y uno de los versículos que tenemos muy presentes es el capítulo 1, versículo 8, que dice, y que todos sabemos de memoria, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor dice, mira, si quieres tener éxito, si quieres estar bien, pon atención a la palabra. No tomes en vano la palabra. No tomes como que esto sí y esto no, porque toda la palabra es una palabra del Señor. A veces queremos tomar lo que nos conviene. Y Josué pues trató de poner en práctica todo lo que sabía del Señor. Y cuando él lo puso en práctica, bueno, al final de todo, él expresa las palabras de la fidelidad de Dios. Capítulo 23, versículo 14. Capítulo 23, versículo 14. El Señor fue fiel con él y con todo el pueblo. Dice versículo 23, capítulo 23, versículo 14. Cuando Josué ya era un viejito, ancianito, era una persona mayor, hermanos. Dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Josué reconoce, no faltó ni una. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, aún en la reprensión. No ha faltado ninguna de ellas, porque Dios es fiel. Mis hermanos, Dios sigue siendo fiel en nuestra vida. Si hoy aquí estamos, es por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios hoy podemos estar aquí y alabar y presentarnos delante de Él, porque Él ha sido fiel con nosotros y en su gracia el Señor nos permite seguir adelante. Así que el pueblo de Israel pudieron ver, en el caso de Josué, pudieron ver la fidelidad de Dios, tanto en lo que Dios les advirtió que no hicieran, como también en lo que Dios les prometió que les iba a cumplir si ellos estaban poniendo en práctica la palabra del Señor. De la misma manera, hermanos, Dios sigue siendo fiel en nuestra vida. Y usted sabe cómo ha sido fiel. Y Él espera, y eso es lo segundo, Dios espera que nosotros como sus hijos podamos mostrar esa fidelidad. Una de las promesas que nosotros tenemos, hermanos, y es algo que debe motivar nuestra vida, es que el Señor viene y que el Señor viene por nosotros. Juan dice que amén, que así sea y que ven ahora, Señor. No sé, usted y yo cómo podemos decir que ya venga el Señor. Algunos dicen, no, es que yo me quiero casar. Otros dicen, no, es que yo quiero conocer a mis nietos. No, es que yo quiero lograr esto. Bueno, algo muy hermoso que va a ser cuando venga el Señor es que nada de lo que hay en este mundo será mayor que la gloria de estar con el Señor. Nada, hermanos, nada. Nada en este mundo puede empañar la gloria de Dios, porque Dios es maravilloso. No hay cosa mejor que el hombre pueda experimentar que estar en la presencia de Dios, cerca de Dios. Y la promesa del Señor es de que un día viene por nosotros, un día va a venir ya por nosotros, y nosotros sabemos eso y que puede ser en cualquier tiempo. Mientras estamos aquí, el Señor espera que en su regreso nosotros podamos mantenernos fieles a Él y ocupados en nuestra vida espiritual y ocupados en la encomienda que Dios nos ha dado como iglesia, en la encomienda de predicar la palabra, ocupados en que podamos estar viviendo para el Señor y haciendo su voluntad, ocupados en la obra del Señor, involucrados en la obra del Señor, comprometidos en la obra del Señor. Dice ahí en Mateo capítulo 24, versículo 45 al 47, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hermanos, nosotros deseamos que el Señor nos encuentre
realmente ocupados en su obra, ocupados en las cosas espirituales, ocupados en las cosas del Señor. Y que nosotros seamos hallados esos siervos fieles en medio de un mundo que está lleno de infidelidad, en medio de un mundo que se conduce en la mentira, que nosotros podamos vivir siendo luz, luz y manteniéndonos fieles a Dios. Cuando la gente se olvida de Dios, que usted y yo no nos olvidemos del Señor. Cada mañana, hermanos, cuando nos levantamos, por los apresurados que puede estar, por las cosas que tenemos que ir al trabajo, la escuela, no se olvide del Señor. Busque un tiempo para estar con el Señor. Busquemos estar en esa comunión con Dios y no nos olvidemos del Señor. En los compromisos que muchas veces tenemos, no nos olvidemos, hermanos, de ser fieles a Dios. La gente se olvida de Dios, muchos se olvidan de Dios, pero el Señor espera que nosotros podamos mantenernos fieles. Cuando la gente se ha olvidado de Dios, nosotros debemos estar velando por nuestra vida espiritual y por la vida espiritual de nuestra familia, porque sabemos que un día el Señor regresa y deseamos que Él nos encuentre siendo fieles. Cuando el mundo no se preocupa por ser fiel en la vida matrimonial, hermanos, nosotros seamos fieles. Y seamos fieles en todos los aspectos. Proverbios capítulo 5, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos fieles. Dice Proverbios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Todo lo que es Proverbios capítulo 5, 6, 7 son pasajes de bendición y de advertencia con respecto a la fidelidad en la vida matrimonial. Y dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Hermanos, para el mundo estas cosas son cosas anticuadas. Para el mundo estas cosas han pasado de moda. Pero el Señor quiere que usted y yo, en nuestra vida matrimonial, podamos mantenernos siendo fieles. Seamos fieles. Fieles primeramente a Dios y fieles a nuestro cónyuge. Nosotros sabemos que Dios castiga la infidelidad. Dice allá en Malaquías capítulo 2, versículo 14. Me diréis, Malaquías 2:14, me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando nosotros contraemos matrimonio, nosotros hacemos un pacto delante de Dios de mantenernos fieles al Señor, primeramente, y fieles a nuestra pareja. Bueno, pues cuando nosotros fallamos, Dios también nos llama la atención, porque no somos fieles. Cuando este mundo se caracteriza por ser infiel en la vida del matrimonio y en la familia, hermanos, y por eso hay tantos problemas en nuestra sociedad, nosotros como hijos de Dios, el Señor espera que usted y yo podamos ser fieles y podamos ser luz en este mundo. Cuando el mundo se conduce con mentira, habla mentira, nosotros debemos hablar con la verdad y no con mentira. Dice Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Nosotros debemos hablar con verdad, debemos conducirnos con verdad, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos fieles como sus hijos, que nuestros tratos que hacemos con los demás podamos nosotros ser cumplidos y que las cosas que prometemos a veces a los nuestros podamos también cumplir. Nuestro Dios es fiel y Él demanda fidelidad de nosotros. Y al pensar en todo esto, empezamos a mirarnos en nuestra vida y empezamos a preguntarnos si somos fieles o no somos fieles. Y sin duda cuando nos miramos, hermanos,
Pues todos nos hallamos falto en esto, porque todos en alguna área de nuestra vida hemos fallado. Y todos hemos fallado. Y nos preguntamos, ¿estás siendo fiel a Dios o te has olvidado de Dios? Y tenemos que reconocer que a veces nos hemos olvidado de Dios. ¿Estás siendo fiel en tu matrimonio o has sido infiel? ¿Estás siendo fiel en los tratos con tu prójimo o has sido infiel? ¿Estás siendo fiel en el desempeño de tus dones y talentos dentro de la obra del Señor o has sido infiel? Porque Dios a cada uno nos ha dado talentos y dones para desarrollar. ¿Cómo estás siendo, hermano? ¿Cómo estamos siendo? Y eso es que nos debe llevar a reflexionar para que nosotros podamos venir al Señor y con un corazón en verdad arrepentido podamos pedir perdón. Y poder tener la seguridad, hermanos, que tenemos el perdón. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel aún para perdonar. Si tú te has apartado de Dios, si te has alejado de Dios, pero Dios no te ha dejado. Dios ha estado contigo, Dios ha estado con tu familia. Ven al Señor y pídele perdón, pidámosle perdón. Dios es amplio en perdonar, porque como dice nuestro versículo, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo es Dios cuando venimos a Él arrepentidos? Él es fiel y Él es justo. Él nos perdona, pero si en verdad venimos arrepentidos. Debe haber un dolor en nuestro corazón. Debe haber un arrepentimiento en nuestro corazón cuando venimos a Dios. Y aquí nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De manera que al observar nuestra vida y nos damos cuenta que no estamos siendo fieles, nosotros necesitamos venir a Dios y orar al Señor y confesar nuestros pecados y decirle al Señor que nos perdone y pedirle al Señor que restaure nuestra vida y nuestra comunión con Él, porque solamente así podemos restablecer esa comunión con el Señor, solamente así va a restaurar nuestro corazón y nuestra vida a la imagen de su Hijo. Proverbios capítulo 28 dice lo siguiente, Proverbios 28:13, con respecto a confesar nuestros pecados, dice así: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No se trata solo de venir y decir, sí, Señor, he fallado, sino realmente, como dije, debe haber un dolor en nuestro corazón, debe haber un arrepentimiento en nuestro corazón. Debemos de venir delante de Dios, confesar nuestros pecados, pedirle perdón, pero apartarnos de ese pecado. Tenemos que apartarnos de eso, dejar de hacer eso que sabemos que no es bueno delante de Dios, que es una ofensa delante de Dios, y tenemos que decirle, Señor, perdónanos. Y como dice aquí su palabra, y alcanzará misericordia. Aquel que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Y demos gracias a Dios porque nuestro Dios es bueno, es misericordioso y es fiel con nosotros. Es un Dios que por naturaleza, en su naturaleza, es ser fiel. Él cumple todas sus promesas. Vimos algunos ejemplos y dentro de esas promesas es que enviaría al Salvador, y el Salvador está con nosotros. Él espera que nosotros, como sus hijos, podamos ser fieles en todas las cosas, ¿verdad? Que vivamos en una vida de fidelidad a Él, que entendamos que Dios cumple su promesa
en ambos aspectos, tanto las promesas de bendición como también las advertencias, pero también Él espera que seamos fieles a Él en nuestra vida, en este mundo. Cuando el mundo no es fiel, que nosotros seamos fiel. Y que cuando nosotros confesemos realmente nuestros pecados, Dios nos va a limpiar. Y vivamos una vida en este mundo que podamos seguir siendo luz para aquellos que viven en la oscuridad, hermanos. Que en este fin de año y en todas estas fiestas que se dan, que podamos dar testimonio que Cristo está en nuestra vida, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nosotros podemos ver por medio de tu palabra que tú eres un Dios fiel. Lo pudimos comprobar durante este año, en todo tiempo de nuestra vida, y sabemos que tú estás presente cada día con nosotros. Por tu misericordia estamos aquí. Hoy, Señor, llamas a nuestra vida para que nosotros vivamos una vida que sea fiel a ti. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que nuestras fuerzas no podemos serlo. Tú sabes que necesitamos de tu gracia y de tu espíritu para que podamos mantenernos fieles a ti. Ayúdanos en nuestra debilidad. Perdona aquellos pecados que hemos cometido y límpianos de toda maldad y ayúdanos para que podamos ser instrumentos útiles en este mundo y pueda ser usada nuestra vida para la gloria tuya. Y que otros puedan conocer a Cristo, aún por verlo en la manera que vivimos y en la manera que nos conducimos, en la manera que hablamos, Señor. En tus manos estamos, Señor. Bendice a tu iglesia. Gracias, Señor, por ser fiel con nosotros. Recibe la gloria y la honra, porque tú mereces toda gloria y toda honra, porque eres un Dios fiel. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Le pido a mi hermano Onésimo si por favor nos ayuda. Hermano Armando, por favor, si nos ayuda a recoger los diezmos y las ofrendas, por favor.